Hoy día vamos a acercarnos a Miqueas. Estamos trabajando y predicando una serie de sermones relacionados al profeta Miqueas. Antes de leer Miqueas capítulo 2, yo quisiera hacer algunas aclaraciones que me parecen importantes, porque siempre es bueno hacer aclaraciones antes de leer un texto. ¿Para qué? Para que nos alejemos de los prejuicios personales o de nuestros propios paradigmas que tenemos y nos podamos acercar a la Escritura entendiendo que la Escritura tiene un mensaje que muestra el carácter de Dios y cómo ese carácter se va desarrollando en la historia de la humanidad en la relación que tiene Dios con el ser humano. Entonces, lo primero que quiero decir que el texto que vamos a analizar hoy día es un texto bastante especial, es una denuncia importante, porque hemos dicho ya dentro de los sermones anteriores algunas cositas que creo que son importantes recordar, especialmente para los que se van integrando. Hemos dicho que esta palabra es una palabra situada en un tiempo, en un momento histórico, en un contexto. ¿Se acuerdan que hemos dicho que el mensaje de Dios a través del profeta Miqueas está direccionado para un pueblo que está dividido? Un pueblo que está dividido. Un grupo está en el sur, en otro en el norte. Un grupo es el reino del sur, que son 2 tribus, y por el otro lado 10 tribus, que se le conoce como el reino del norte. Uno tiene como capital Jerusalén, el otro tiene como capital Samaria, y ambos tienen su lugar de adoración al mismo Dios, pero que en esa actitud que tienen de adorar no siempre están haciendo lo correcto. Eso es bueno situarlo. Segundo, que en medio del camino de una palabra situada en una época, en un tiempo, en contexto, tenemos una palabra de un profeta que además de denunciar se involucra, llora, hace duelo porque sabe lo que está pasando, no es algo bueno a los ojos de Dios. Y tercero, quiero mencionar que más allá de lo que nosotros conocemos dentro de nuestra sociedad como partidos políticos, sean estos del color que sea, ¿ya? Acá no vamos a hablar de un color en especial. El profeta Miqueas no es de izquierda, no es de derecha, no es del centro, no. Es un mensajero de Dios impactado por la palabra, y esa palabra comunicada a un pueblo o a un grupo dentro de una sociedad que evidentemente está haciendo lo incorrecto. Así que no tratemos de identificar al profeta ni con un partido tal o con un partido tal, no. Porque además que el profeta no pertenece a un partido político de los que nosotros conocemos en nuestro país, el Dios el cual entrega el mensaje, el Dios el cual entrega su palabra, porque la palabra primero tiene que impactar al profeta para que el profeta la pueda comunicar, tampoco es un Dios que pertenece a un partido político. ¿Ya? No tiene un color político. Si uno tuviera que decir que si tiene lo asociamos siempre con el Dios santo, la pureza, pero no tiene color político. Pero es un Dios que reacciona y envía a su mensajero para comunicar algo en un tiempo determinado, en un contexto determinado, en un pueblo dividido, con reyes por ambos lados y además con lugares de adoración, capitales como Jerusalén y Samaria, que tienen que ser corregidos por Dios a través del profeta. Habiendo dicho eso, ahora nos acercamos a nuestro texto sin tener en mente nada que asocie a este profeta con algún partido por aquí, ya o por allá. ¿Les parece? ¿Amén? Así me gusta. Muy bien. Vamos a leer entonces el libro de Miqueas, capítulo 2, versículo 1 al 5.
Vamos a leer la NBI, que ustedes tienen en su pantalla, vamos a tener unos textos ahí, versículos que vamos a ir leyendo. Miren lo que dice el texto de hoy. Ay de los que piensan en el mal y aún en sus camas traman planes malvados. En cuanto amanecen, ¿quiénes? Los que en la noche en sus camas planificaron el mal. Dice, en cuanto amanece, o sea, cuando aparece la luz del día, los llevan a cabo porque tienen el poder en sus manos. Probablemente existen otros que piensan el mal, pero no tienen el poder en sus manos para ejecutarlo. Estos no. Estos sí son poderosos y maquinan toda la noche y piensan. Y cuando aparece el amanecer, ¿cierto?, llevan a cabo en sus planes su mal porque tienen el poder en sus manos. Es como estar leyendo el diario del profeta Miqueas, ¿cierto? Versículo 2. Codician. ¿Cuál es la maldad que han planificado durante toda la noche? Codician campos y se apropian de ellos. Codician casas y de ellas se adueñan. Oprimen al dueño y a su familia, al hombre y a su propiedad. Mire la maldad. Mire lo que están maquinando de noche. Y aparece la luz en la mañana y como lobos rapaces, porque son poderosos y tienen riqueza, corren a apropiarse de lo otro, que no es de ellos. Uy, ¿les parece conocido eso? En Latinoamérica al menos sabemos mucho de eso, ¿eh? Versículo 3. Por tanto, así dice el Señor. Esto es interesante, hermanos. Ahora, ¿ustedes pensaron durante la noche? Bueno, ahora yo soy el que piensa. ¿Qué piensa Dios ahora? Dios piensa traer sobre ellos, ¿sobre quién? Sobre los poderosos que se apropian de las casas, los campos del pueblo. Ahora piensa en traer sobre ellos una desgracia de la que no podrán escapar si no se arrepienten. Una desgracia de la cual no podrán escapar. Ya no andarán erguidos por su soberbia y que como todo lo acaparan, levantan el pecho y caminan erguidos, porque ha llegado la hora de su calamidad. Versículo 4. En aquel día, en el día de la calamidad, se les hará burla. Ahora ya no son ellos los que se burlan de los pobres o los de los oprimidos, sino que ahora será al revés. Y se les cantará este lamento. Estamos perdidos. Se están repartiendo los campos de mi pueblo. ¿Cómo me los arrebatan? ¿Cómo nos arrebatan nuestra tierra? Se la reparten los traidores. ¿Quiénes son los traidores? Los que van a conquistar a este Israel del sur y del norte, que es Asiria. Versículo 5. Por eso, estos que son los que se apropian de lo ajeno, no tendrán en la asamblea del Señor a nadie que reparta la tierra. O sea, los que repartían la tierra ahora ya no la repartirán. Y capaz que al regreso del exilio no logren recibir un pedazo de tierra. Ese es el texto de hoy, ¿ya? Y lejos de nuestros paradigmas políticos lo vamos a analizar, ¿ya? ¿De qué se trata? Porque es evidente. ¿De qué se trata el texto en sí? ¿Cuál es la denuncia de este texto? La denuncia está enfocada
en personas que durante la noche han planificado hacer mal. Entonces, el tema de base es la maldad que se planifica para oprimir a aquellos que son sus hermanos, el pueblo de Israel como pueblo. La asamblea a la cual se refiere no es la asamblea como esta, la asamblea tiene que ver con el pueblo de Dios, en este caso, en ese tiempo Israel, ¿ya? Ese pueblo, esos poderosos se apropian de eso, por lo tanto, eso para Dios es maquinar, planificar la maldad. Entonces, la planificación de la maldad es lo que molesta a Dios, que mueve su palabra para comunicarla a un hombre que debe también comunicarla a los que son los opresores, en este caso, los que tienen el poder. Y es muy interesante. Yo, por lo menos, voy a compartir 3 ideas en esta tarde. 3 ideas que creo que son fundamentales para reflexionar y profundizar en el texto. Acompáñenme en este desafío. Primera idea que quiero compartir con ustedes. La idea de que el profeta va a hacer notar es el juicio de Dios. Y el juicio de Dios hacia este pueblo va a partir con un ¡ay de aquellos! ¿Ya? El ¡ay! Es algo propio de los profetas. Cuando Dios quiere manifestar que ya llegó un momento que pasaron de la línea, el pueblo se pasó de la línea, va a aparecer siempre en varios profetas, Jeremías, Isaías, y no es la excepción Miqueas, el ay de Dios, el ay de Dios que se manifiesta. El ay de Jesús en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en el capítulo 23, ay de ustedes, fariseos, que hacen esto y esto otro, ay de ustedes. Ese es el juicio, ya no hay nada más. Estos han llegado al momento de recibir su condena por lo que están haciendo. El ay de Dios. ¿A quién va dirigido el ay de Dios? No va dirigido a todo el pueblo. Fíjese que el ay de Dios va dirigido a los latifundistas, a los poderosos de aquel tiempo. Pero va dirigido a los que piensan, a los que planifican y a los que ejecutan la maldad. Estos son por los que tienen que recibir este ay de Dios. Versículo 1. Ay de los que solo piensan el mal y aún acostados hacen planes malvados. En cuanto amanece, los llevan a cabo porque tienen el poder en sus manos. La descripción del ay contra este grupo que ha decidido maquinar, planificar el mal, es un ay que va acompañado no solamente del juicio, sino que manifiesta la insatisfacción de Dios y, por qué no decirlo, el dolor que tiene Dios de un pueblo que ha recibido una tierra como bendición. Ustedes recordarán que la tierra era la tierra prometida, ¿cierto? La tierra que fluía leche y miel, ¿se acuerdan? Por lo tanto, todos tenían que disfrutar de esa tierra. Vuelvo a insistir en esto. Esta es una palabra que está ubicada en un tiempo y en una época que no es la nuestra. Ya vamos a llegar a eso. Por lo tanto, la tierra en la cual se están apropiando es la tierra que Dios les entregó para que la disfrutaran. Y por lo tanto, si se la están quitando, mire que es interesante esto, se la están quitando es porque probablemente en esos grupos que están perdiendo su tierra, había alguna deuda que llevaba a que estos fueran encima y se apropiaran. Pero nos vamos a sorprender después de la ley de Dios, porque Dios funciona en otra lógica, no en la lógica humana, y tiene sus leyes para poder corregir los abusos que a veces podemos tener. Pero es interesante que la descripción del ay es porque justamente se está ejecutando acciones planificadas. No son al azar, no es cuestión que surge de la noche a la mañana, son cuestiones que están planificadas
para perjudicar y ejecutar esa injusticia sobre otros. Entonces, para Dios no es tan bueno lo que están haciendo, no es que no sea tan bueno, es malo lo que están haciendo. El anuncio, por lo tanto, será el juicio y el castigo de Dios. ¿Pero en qué consiste el mal? ¿En qué consiste el mal? Porque está el ay de ustedes, ay de ti, Ricardo, ay de ti, Juanito, pero aquí está el pueblo, ay de ti, ay de ustedes, los que tienen el poder. ¿Pero en qué consiste el mal? El mal consiste en el versículo 2 en lo siguiente. Versículo 2. Codician los campos y se apropian de ellos. Codician las casas y de ellas se adueñan. Oprimen al dueño, lo oprimen, lo estrangulan, si ustedes quieren usar esa palabra, y a sus familias. Todos quedan esclavos de estos poderosos, al hombre y a su propiedad. Porque como cuando le quitan todo, ¿dónde va a vivir? Entonces, yo me acordé de un chiste en la reunión del equipo pastoral, pero no lo voy a contar porque no es oportuno. No, porque después se quedan con el chiste y no van a escuchar el sermón, ¿eh? Pero llega un punto, yo me río de ese chiste. Voy a tomar agua para no demostrar que me estoy riendo. Llega el punto que es tanto la opresión que como no pueden vivir de otra manera, quedan debajo del yugo de la esclavitud de esos poderosos. El buey, la casa, porque no es la casa que tenemos hoy día donde vivimos la familia, los hijos, no. Esta es la casa más amplia, es campo, es una herencia, es una propiedad mucho más grande. Vive mucho más familia ahí. Es más, no solamente vive familia, tienen sus esclavos, aquellos que sirven. Entonces, el que va como rapiña a buscar esa propiedad, se hace dueño de todo y el que está ahí va a quedar atrapado porque no tiene más dónde ir. Entonces, no va a ser perdonado de su deuda. Todo lo contrario, los poderosos quieren acaparar más tierra, más tierra, más tierra. Les dije que no pensaran en ningún partido político. Están pensando en un partido político. No, este es el mensaje de Dios. No acaparen, no busquen el mal, no hagan el mal. Entonces, fíjese que es muy interesante esto, hermanos queridos, porque codiciar los campos, codiciar la casa, codiciar a los que viven en la casa, oprimir a estos, a las familias, al hombre y su propiedad, era transgredir los mandamientos de Dios. Si este es el pueblo de Dios, estamos claros en eso, ¿cierto? Aunque dividido, pero el pueblo de Dios. Y transgredieron los mandamientos. Acompáñenme, por favor, a Éxodo capítulo 20, versículo 17. Ustedes lo tienen en la pantalla. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies ni a su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. ¿Ve? Pero si ellos conocen los mandamientos. Deuteronomio, que es la repetición de la ley. Fíjese, Deuteronomio capítulo 5, 21. No codicies. Si se le olvidó, se lo van a recordar. No codicies la esposa de tu prójimo, ni desees su casa, ni su tierra, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca a tu hermano. No lo codicies. Entonces, han pasado por alto un mandamiento que es el tema de codiciar
lo ajeno por mucha deuda que tenga esa persona. En definitiva, hermanos, están violando el carácter sacro y ancestral que tiene la tierra de las familias de Israel. Y digo sacro y ancestral, porque cuando Dios les entrega la tierra, ¿quién reparte la tierra según lo que dice Número? Los jefes de los clanes, ¿cierto? De las tribus, porque así funcionaba Israel. Esa era su forma y su economía funcionaba en función a las tribus, a las familias. Y van a haber leyes para eso. Entonces, ellos olvidaron algo importante. La tierra no les pertenece. La tierra es de Dios. Qué ganas de decírselo a todos los presidentes del mundo esto. Y qué ganas de decírselo también a los poderosos de este mundo. Pero también nosotros, qué bueno que tengamos que saber que la tierra es de Dios. Que nosotros no funcionamos como Israel, pero sin embargo Israel ha violado el carácter sacro. Cuando una familia recibía una propiedad, era algo especial porque Dios se la entregó. Fíjese lo que dice Números, capítulo 36, versículo 7 en adelante. Ninguna heredad en Israel podrá pasar de una tribu a otra, porque cada israelita tiene el derecho de conservar la tierra que su tribu heredó de sus antepasados. Toda hija que herede tierras en cualquiera de las tribus deberá casarse con alguien que pertenezca a la familia patriarcal de sus antepasados para no perder la heredad. Así, cada israelita podrá conservar la heredad de sus padres. Versículo 9. Ninguna heredad podrá pasar de una tribu a otra, porque cada tribu tribu israelita debe conservar la tierra que heredó. Ellos lo sabían muy bien. Sabían que la propiedad o la herencia que se recibía, las familias de aquellos tiempos, era la tierra prometida. Esa tierra prometida funcionaba en la lógica de un Dios justo, un Dios que no hacía diferencia entre personas, sino que era un Dios que repartió de manera justa. Incluso hay unos casos por ahí entre las medias tribus, que hay una ley para las medias tribus que hay que solucionar, pero nunca se podían quedar sin tierra, sin propiedad. Mire lo que dice Levítico, capítulo 25, versículo 12 al 14. Este año es jubileo, ustedes lo tienen ahí, ¿cierto? Y será santo para ustedes. Comerán solamente de los campos lo que los campos produzcan por sí mismos. En el año del jubileo, cada uno volverá a su heredad familiar. Como que si aquí pareciera que la habían perdido y ahora en el jubileo se las van a regresar a ellos. Versículo 14. Si entre ustedes se realizan transacciones de compra-venta, miren lo que tienen que tener cuidado. No se exploten los unos a los otros. No se aprovechen del otro. No se exploten. Hermano, esto no lo está diciendo ningún partido político. Esto lo está diciendo Dios. Esto lo está diciendo el Señor. Y es interesante porque si uno, no es mi tema hoy día, no es mi tema del jubileo, pero si uno estudia el tema del jubileo, el jubileo tenía cosas interesantes, la fiesta del jubileo. Una de las cosas interesantes es que era una fiesta en que los esclavos eran liberados. Se liberaba, era un tiempo de gracia donde los esclavos eran liberados. Otra cosa que se hacía en la fiesta de jubileo era la restauración de las propiedades. La habían perdido, ahora las recuperaban en el tiempo del jubileo, las recuperaban. Mire cómo Dios funciona. Mire cómo Dios funciona. La habían perdido y ahora la recuperaban en el tiempo del jubileo. También
había un descanso de la tierra tenía que descansar. Por lo tanto, para que pudiera dar fruto, la tierra tenía que tener su descanso. Y había algo muy interesante relacionado con este sermón, o sea, al menos con este pasaje. Las deudas en el jubileo se debían pagar, el que debía pagar. Pero había algo interesante. No solo debía pagar, sino que si no podía pagar, al que se le adeudaba, ¿sabe lo que tenía que hacer en el tiempo de jubileo? Perdonar la deuda. Perdonar la deuda. ¿Qué casa comercial hoy día nos perdona las deudas, hermanos amados? ¿Vamos a predicarle a las casas comerciales? A la primera estrangulan al que tiene su casa, a la primera estrangulan al que compra su autito, a la primera, en las carreteras, ya voy a empezar a pelar, pero las concesionarias se demora 3 días, 4 días, 5 días y le llega un mensaje judicial diciendo lo hemos subido al judicial, no sé cómo funciona eso, para poder que a uno por 2.500 pesos y a veces por 1.600 pesos. Y probablemente hay que pagarlo. Si no estoy diciendo que no tengamos que hacerlo, solo estoy diciendo que existe una forma de actuar para que toda la sociedad, todos, ricos y pobres, esto no tiene que ver con clase social, de una manera también quedemos atrapados, asustados, para funcionar en una lógica que a veces tiene que ver con poderosos que oprimen. Por lo tanto, hermanos queridos, esta segunda idea tiene que ver con eso. Esta idea de que han violado el carácter sacro, pasando por alto los mandamientos que Dios protege la tierra de aquellos que están seguramente viviendo esos tiempos difíciles. De esa manera los poderosos se apropian, de esa manera los pobres quedan sin tierra, esclavos, incluso a veces abandonados por los que deberían hacer la justicia en sus tierras. La segunda idea que quiero compartir está en el versículo 3. Y he puesto este pensamiento en el versículo, en la segunda idea. No pasarán por inocentes los que piensan, planifican y ejecutan la maldad. Versículo 3. Por tanto, así dice el Señor. No un partido político. Así dice el Señor. Ahora soy yo el que piensa traer sobre ellos una desgracia, de la que no podrán escapar. Ya no andarán erguidos, soberbios, sacando pecho, porque ha llegado la hora de su desgracia. Es como que Dios les dijera, ¿sí? ¿Le gustó pensar? El verbo en hebreo es el mismo, solo que en el versículo 1 está en plural. Ellos pensaron y maquinaron. Acá está en singular. Ahora yo pienso. ¿Ustedes les gustó pensar? Ahora me toca pensar a mí. Y yo voy a pensar por aquellos que han sido atropellados por la acción de la maldad de los poderosos. ¿Por qué Dios interviene? La pregunta, ¿por qué Dios interviene para poder llevar un mensaje a este pueblo que está ahí haciendo lo malo, tanto en Judá como en Israel, que son los dos reinos? ¿Por qué interviene el Señor? Porque tal como dice el capítulo 36, verso 7 de Número, ninguna heredad en Israel podrá pasar de una tribu a otra, porque cada israelita tiene derecho a conservar su tierra, que su tribu
heredó de sus antepasados. Entonces, por eso ya no podrán, como castigo, andar erguidos. No serán soberbios ahora, porque son poderosos y caminan con el pecho inflado y se lucen y quitan propiedades y ahorcan y acaparan. Ya no más. Ya no más. Pasaron de la línea de flotación, la pasaron. Se convirtió ahora esta soberbia en un yugo para ellos, porque el yugo no andarán erguidos, andarán humillados. Tiene que ver que ahora serán esclavos de sus acciones injustas, esclavos de sus acciones injustas. La soberbia que los coronaba ya no estará más, serán humillados. Ese es el castigo de Dios. Y aunque a nosotros a veces nos cuesta entender esta lógica en el tiempo en el cual se escribe el mensaje, Dios sí tiene que actuar. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que le pertenece, que hace lo malo delante de él. Por lo tanto, tiene que ser corregido. Y el pastor Rudy hablaba esto hace unos domingos atrás. A nosotros nos gusta hablar mucho de la gracia del Señor, pero olvidamos que Dios es un Dios justo. Y ese Dios justo también hace justicia de una u otra manera. No quedarán indiferentes ante el Señor, no solo los que están acá oprimiendo, los poderosos de la época, no quedarán tampoco delante del Señor o no pasarán desapercibidos aquellos que se pusieron de acuerdo para cobrar más caro los remedios, la colusión de las farmacias, la colusión del papel, la ley de pesca. ¿Sigo enumerando? Esto es como leer el diario, ¿se han dado cuenta? ¿Usted lee el diario? ¿Las noticias? Esto es como leer el diario. No pasarán desapercibidos aquellos que hoy día están subiendo la electricidad. ¿Y tenemos que pagarla? Claro que tenemos que pagarla. ¿Tenemos que pagar el metro? Sí, tenemos que pagar el metro, porque cada cristiano tiene que hacer lo que corresponde. Pero delante de Dios, los que han planificado el mal no quedarán, no pasarán desapercibidos. Hermanos amados, esa desgracia llegará por el reino que viene desde el norte para hacer y humillar a Israel. Por eso, esa desgracia se convertirá en algo que tiene que ver con mi idea número 3. La desgracia es inminente, pero además la desgracia tiene consecuencias vergonzosas. Versículos 4 y 5, por favor. En aquel día se les hará burla y se les cantará este lamento. Estamos perdidos. Estamos perdidos. ¿Quién está diciendo eso? Los poderosos lo dirán. Estamos perdidos. Y ahora nosotros antes repartíamos y ahora se están repartiendo en los campos de mi pueblo, dirán los poderosos. ¿Cómo me los arrebatan? Nuestras tierras se las reparten los traidores. ¿Los traidores quiénes son? El imperio asirio. Y se burlarán y no podrán tener parte. Y agrega el profeta al final del versículo 5, los poderosos que antes repartían la tierra, versículo 5, no podrán ahora en la asamblea del Señor, en el pueblo de Dios, repartir las tierras, porque han sido avergonzados. Y hermanos, mire qué vergüenza pasar de ser los que repartían, ahora pasar a estar en la asamblea y no recibir ni siquiera un pedazo de tierra, porque ahora no serán ellos los que repartirán. O sea, el castigo es inminente y las consecuencias vergonzosas. Esta es una sátira, se conoce como un género literario que tiene como fin mostrar algo burlesco o algo moral que denunciar. Estamos perdidos, se están repartiendo en nuestros campos, es también algo de desesperación. ¿Cómo nos arrebatan nuestra tierra? Esa tierra nunca les perteneció, es de Dios. Y se la reparten además los traidores.
Hermanos, este texto es un texto bastante fuerte, que olvidamos a veces compartirlo. Permítanme algunas conclusiones finales. Primero, decir que el poder no es malo. El poder no es malo en sí mismo, lo conversábamos con el equipo. El poder no es malo en sí mismo. El problema del poder es cuando la conducta del que gobierna o del que tiene poder tiene una conducta equivocada ante el Señor. Cuando se usa el poder para oprimir, y por favor, déjenme salir de la política, déjenme salir incluso del mundo empresarial y déjenme salir de allá. Pero ¿cómo no va a haber poder en el mundo eclesiástico cuando hay lugares en el mundo eclesiástico donde hay personas que son intocables y hacen lo que quieren y se aprovechan de las personas? Y díganme que no maquinan la maldad cuando abusan de las personas. ¿Cuántas iglesias se han dividido en lo eclesiástico porque se planifica la maldad para destruirla y no se planifica un momento para unirla? Todo lo contrario, pensamos, urdimos, comentamos y terminamos socavando el quehacer de la iglesia del Señor. ¿Cuántos hombres poderosos ya ni siquiera miran a Jesucristo, sino que se parecen a Jesucristo y piensan que son Jesucristo? Eso pasa en la iglesia también, pero en nuestras familias, hermanos, en nuestras familias, cuando alguien golpea la mesa, cuando alguien se pone por sobre otro, cuando elegimos al hijo preferido y dejamos a los otros de lado. Tenemos un poder como padres y a veces tenemos que saber usarlo. ¿Qué aspecto entonces del Señor, hermanos queridos? ¿Qué aspecto del carácter de Dios se manifiesta hoy para nosotros cuando no hay que repartir tierras? Cuando no hay que repartir las tierras que estaban en el sector de Palestina. ¿Qué aspecto entonces del carácter de Dios tenemos que recordar si no nos repartimos las tierras ni las propiedades nosotros? Uno solo, hermanos queridos. Dios no se agrada de las maquinaciones que tienen como fruto hacer el mal. Dios no ama a aquellos que hacen el mal. Dios no va a estar de acuerdo con aquellos que hacen el mal. Simplemente el Señor se va a manifestar de una u otra manera para aquellos que han decidido irse por ese camino. Dios no puede mirar con buenos ojos a aquellos que teniendo cierto poder en el área que sea, cierto poder en la casa, en el campo, en el trabajo, en las universidades, en la iglesia, aquellos que tienen el poder tengan el poder para hacer el mal y no hacer el bien. Me acuerdo de un pasaje que predicamos de Corintios, del capítulo 11, cuando Pablo le dice a los corintios: no los puedo felicitar a ustedes si lejos de hacer algo en beneficio hacen algo malo. Oye, interesante eso. A Dios no le agrada que alguien planifique y haga el mal. La corrupción en nuestros países, la corrupción en la iglesia en general, hablo de la iglesia universal, la corrupción en los movimientos hoy día son una manifestación de planificación para llegar a hacer el mal en beneficio de algunas cosas que son de orden personal. Las leyes que se dictan en nuestro país, muchas leyes aprobadas en el Congreso y en los congresos de distintos lugares del mundo, pero no siempre las leyes son justas. El único justo es el Señor. Mire, si en el jubileo le perdonaban hasta la deuda, si no podían pagar, le devolvían hasta su tierra, porque Dios así lo estableció. Perdónenme que diga esto, pero
que sería bueno presentarme yo como candidato a presidente con ahora se me está ocurriendo, con este plan político. Porque Dios es justo, miren lo que Dios está haciendo, y no es una broma, pero a lo que estoy diciendo, cómo Dios protege al ser humano en todos los ámbitos de su vida, por amor, por gracia. Este no es un discurso político, es la palabra del Señor para nosotros. ¿Qué podemos hacer entonces, hermanos queridos? ¿Qué podemos hacer nosotros hoy que hemos conocido el carácter de Dios? ¿Qué podemos hacer nosotros en el contexto en que nos encontramos y no en la época de Miqueas? Hoy día, ¿qué podemos hacer hoy día? ¿Por qué nos desafía este texto? A dos cosas. Una, a hacer el bien. Y dos, a denunciar. Y la denuncia no tiene que ver con aquellos que solo están en el poder o en la política. No. Nosotros podemos hacer el bien denunciando en los ámbitos en que encontramos que hay cosas que no se deben hacer. Hay cosas que no se deben hacer. Por eso yo tengo esperanza en que la sociedad puede cambiar. ¿Por qué? Porque hay una iglesia del Señor, de Jesucristo, lavada por la sangre de Jesucristo, viva por la gracia del Señor, que puede hacer el bien en el lugar donde se encuentre, desde la casa hasta los lugares más públicos, desde la privacidad del hogar hasta los lugares más públicos, porque muchos quieren ser senadores, cristianos que quieren ser senadores, que quieren ser diputados, pero ¿para qué? ¿Para hacer el mal? No. Podemos estar en los ámbitos más importantes de nuestra sociedad, pero tenemos como meta, como horizonte, hacer el bien y denunciar las cosas que hay que denunciar. El lugar donde usted se encuentra y donde yo me encuentro no condiciona la idea de hacer el bien. A veces uno puede, perdone que use esta expresión, miserable de mí, que yo estoy acá, no puedo influir. No, hermanos queridos, el lugar no condiciona la idea de hacer el bien. Todo lo contrario, desde la palabra y donde estemos podemos hacer el bien y denunciar lo que no es correcto. Permítanme terminar con dos versículos bíblicos. Hechos capítulo 10, versículo 38. Si el horizonte es hacer el bien, tenemos que imitar a aquel que hizo el bien. Saben que Dios, lleno de poder, en Hechos capítulo 10, 38, saben que Dios lleno de poder y del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, de poder y del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y que Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que sufrían bajo el poder del diablo. Si hay un horizonte que imitar, es Jesucristo, que hizo el bien. ¿Quién se acercó a los leprosos, desprotegidos de la sociedad? ¿Quién se acercó a la gente? Jesucristo, el único. Tocó, abrazó, acompañó. Pero también hay un desafío mayor. El apóstol Pablo, dirigiéndose a las iglesias de Galacia, les dice lo siguiente, capítulo 6, versículo 9 de Gálatas: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Versículo 10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Yo invertiría un poquito la última parte del versículo y diría: hagamos bien a todos los que pertenecen a la familia de la fe, pero también a toda nuestra sociedad. Hagamos el bien. Frente a personas que han decidido planificar el mal, nosotros somos los profetas de este tiempo y hagamos el bien y denunciemos el mal. Hermanos amados, ¿recordarán ustedes la historia de Zaqueo? Zaqueo se convirtió al Señor, entregó su vida y dijo: voy a devolver lo que he robado. ¿Se acuerdan ustedes, cierto? ¿Y devolvió lo que robó? No, dijo: es muy poco lo que robé. Voy a devolver lo que robé y además haré el bien devolviendo
más, mucho más. Gloria al Señor. ¿Dónde puede hacer el bien usted? Busque lugares para hacer el bien, desde su hogar hasta su trabajo. Haga el bien, porque eso agrada al Señor. Amén. Póngase de pie, oremos al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Qué desafío más grande tenemos como misión: hacer el bien y denunciar el mal. Los horrores de la época de Israel y de Judá se siguen cometiendo en nuestros tiempos, en distintas escalas de la sociedad. Sabemos, Señor, que no pasarán desapercibidos delante de tu presencia. Pero tenemos nosotros el gran desafío como iglesia de Jesucristo, redimida, lavada en la sangre de Jesucristo, para salir con un mensaje profético a nuestra sociedad, porque ahí se mueve este mensaje, y hacer el bien en todos los lugares donde podamos estar. Te pedimos perdón si no hemos hecho el bien, si hemos maquinado la maldad durante la noche y al amanecer la hemos llevado a cabo. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón por nuestra sociedad, que a lo mejor también ha hecho esto en distintas áreas, perjudicando a aquellos que tienen necesidad. Nosotros pedimos perdón por nuestra sociedad, pero te pedimos ayuda para que en nuestro caminar, y impulsados por tu Espíritu Santo, hagamos el bien donde quiera que vayamos. Gloria a tu nombre, Señor, porque la sociedad puede cambiar solo porque tienes una iglesia que puede impactar para bien a un mundo necesitado, Señor. Tomamos el desafío y lo llevaremos adelante con tu ayuda, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.